Bien, mis hermanos, vamos a continuar con la temática que venimos exponiendo los últimos domingos acerca de las pruebas. Y el tema que vamos a ver hoy, mis hermanos, pues es muy interesante, es importante y yo creo que también es pertinente. El título de la predicación es Probados con la posibilidad de la muerte. Digo, tal vez antes de la pandemia este asunto de verse confrontado con la posibilidad de morir o un familiar nuestro en la posibilidad de morir, pues no era tan cercano. Pero bueno, pues nos ha tocado en los últimos tiempos ver que se vuelve real la posibilidad. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto. Quiero comenzar con lo siguiente. Mire, el temor a la muerte es el temor universal por excelencia. A lo largo y ancho del mundo, la gente a lo que más teme es a la muerte, ya sea a la propia o a la de gente cercana a ellos. El miedo a la muerte, mis hermanos, es ancestral. Y ni el avance científico y tecnológico ha logrado erradicar la muerte y tampoco el miedo que la muerte inspira. Mire, se cuenta que el rey Luis XIV de Francia no permitía que se pronunciara la palabra muerte en su presencia. Así le inspiraba de miedo la muerte, ni siquiera mencionarla. Por cierto, mis hermanos, hay que decir que Luis XIV ascendió al trono cuando tenía 4 años de edad solamente y reinó durante 72 años, más que ningún otro monarca europeo que haya existido. Sin embargo, la historia nos dice que un 1 de septiembre de 1715, el llamado Rey Sol tuvo que enfrentar aquello que quiso mantener lejos siempre, es decir, la muerte. En la sociedad occidental moderna, mis hermanos, la mayoría de la gente tiene poca experiencia directa con la muerte. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Se ha dado cuenta que cuando alguien cercano a nosotros, un familiar, muere, es otra persona la que viene a recoger el cuerpo? Son otras personas las que lo preparan, lo maquillan, lo ponen en una caja, lo llevan al panteón, lo cargan y lo ponen en el foso donde se va a enterrar o a donde se va a cremar, pero nosotros ya no tocamos el cuerpo. Como si intentáramos no tener que ver nada con la muerte. A muchos no les gusta hablar sobre el tema. Mire, mientras estaba yo preparando esta predicación, estuve viendo pues muchos artículos, comentarios, frases famosas de gente conocida acerca de la muerte. Y algo que me llamó la atención es que muchos proclaman no tener miedo a morir. Pero la verdad, mis hermanos, es que cuando la posibilidad se vuelve real, por alguna enfermedad o por algún peligro serio, la mayoría de los que decían no tengo la muerte desfallece de miedo ante esa posibilidad. Y yo lo he visto y platicado con gente que decía, no, yo no le tengo miedo a la muerte. No, cuando llega la posibilidad, se sacuden. Woody Allen, el famoso director de cine, dijo, no tengo miedo de la muerte, simplemente no quiero estar allí cuando suceda. Bueno, yo creo que a muchos les pasa así. Mire, en el campo de las definiciones se dice que muerte y morir no son sinónimos. La muerte es la cesación absoluta de todas las funciones vitales, mientras que el morir es el proceso por el que se llega a la muerte. Y yo creo, mis hermanos, que ambas cosas causan miedo. A la mayoría de la gente del mundo
ese proceso, que a veces es muy doloroso y a veces largo, por el que se llega a la muerte, da miedo. Y también el dejar de existir en este mundo para pasar a algo desconocido, a la gente la aterroriza. Pero, mis hermanos, yo creo que como cristianos, de entre toda la demás gente, somos los que menos deberíamos temer a la muerte o a ese proceso que nos lleva a ella. Sin embargo, mis hermanos, a pesar de esto, la verdad es que cuando el momento llega y somos confrontados con esa posibilidad, ya sea nosotros o algún familiar nuestro, realmente, mis hermanos, esto se convierte en una prueba. Y se vuelve un asunto también difícil, ¿por qué no decirlo? Porque como todas las pruebas, hay un reto. Y ese reto, mis hermanos, es saber cómo enfrentar la situación y salir adelante, de manera que Dios se agrade de nosotros, porque lo hacemos de acuerdo a su palabra, y también, mis hermanos, tomando en cuenta que debemos en todo glorificar a nuestro Dios. Afortunadamente, mis hermanos, en la Escritura encontramos muchos casos de hombres de Dios que enfrentaron esa prueba, que pasaron por grandes peligros donde su vida realmente estuvo en un riesgo. Guerras, hambrunas, enfermedades, persecuciones, naufragios, peligros de fieras, etc. Gracias a eso, mis hermanos, tenemos suficiente enseñanza para enseñarnos a nosotros, porque también, mis hermanos, vamos a llegar al momento en que estemos en una situación así. Yo pienso, mis hermanos, que hay dos casos en particular en la Biblia que destacan en ese asunto de estar cerca de morir, en riesgo de morir, y que por las circunstancias y la manera en que nos es presentado en la Biblia, sobresalen. Uno de ellos, mis hermanos, es el caso de Job, del cual vamos a hablar hoy. El otro, por supuesto, es nuestro Señor Jesucristo, que es el máximo ejemplo que tenemos en la Escritura. Pero hoy, mis hermanos, hoy vamos a hablar de Job. Le anticipo que vamos a basarnos en la visión del Antiguo Testamento, y de ello, porque es palabra de Dios, vamos a obtener una enseñanza que sea útil para que, mis hermanos, cuando lleguemos a esta situación, podamos enfrentar la prueba de manera correcta. Quiero comenzar por ponerle en el contexto y déjeme comentarle acerca de un psiquiatra famoso, Viktor E. Frankl, que fue considerado como uno de los más grandes psicoterapeutas del siglo XIX. Y este hombre, mis hermanos, fue prisionero en los campos de concentración nazi. Y estando, mis hermanos, en uno de esos campos de concentración, él cuenta lo siguiente. Dice él que era muy frecuente ver cómo la gente que vivía en esos lugares tan extremos, esos campos de concentración, pues iba perdiendo día a día toda esperanza de sobrevivir. Y él dice que un paso importante hacia la desesperanza de aquella gente era cuando ellos dejaban de esperar algo de la vida. Cuando los prisioneros en esos campos se daban cuenta realmente que habían perdido para siempre su lugar en la sociedad que ellos habían conocido. Cuando se daban cuenta y la realidad les alcanzaba de que no iban a volver a sus antiguos trabajos, a sus negocios, que también habían perdido para siempre sus casas y sus propiedades, incluso ahora su propia salud, y que era muy probable que lo que les esperaba era la muerte. Entonces ellos, esos prisioneros, comenzaban a pensar en el suicidio. Y pensaban en quitarse la vida simplemente para no tener que soportar aún el dolor que sus carceleros les propiciaban, y porque ya no tenían ninguna esperanza de obtener nada bueno de la vida. ¿Para qué seguir? Entonces cuenta este psiquiatra, Viktor Frankl,
que estuvo allí como prisionero, que en esos casos, cuando alguien iba e intentaba quitarse la vida, los demás prisioneros tenían prohibido estrictamente, bajo pena de muerte, impedir que algún prisionero que se iba a suicidar dejara de hacerlo. Era pena de muerte si cuando usted veía que alguien se estaba poniendo la soga en el cuello y se colgaba, y usted iba y cortaba la soga para evitar que se suicidara, usted era condenado a muerte por los nazis, por los carceleros que estaban allí. Entonces, cuenta él, Viktor Frankl, se tenía que evitar que la persona llegara a este extremo donde ya no se podía hacer nada. Y él se dio cuenta que cuando alguien dejaba de esperar algo bueno de la vida, sin embargo, aún le quedaba algo. Algo que si se le recordaba a tiempo, podía evitar el suicidio o intentar el suicidio. ¿Qué era eso que aún le quedaba a aquellos hombres? Bueno, eso, mis hermanos, dice este psiquiatra, era lo que la vida esperaba de él. Él ya no esperaba nada de la vida, pero aún la vida esperaba algo de él. Es decir, tal vez en la vida había hijos tuyos que aún esperaban verte con vida. O tal vez había otras cosas, como por ejemplo algún trabajo que nadie más podría hacer y era necesario que tú sobrevivieras para terminar ese trabajo. Él cuenta el caso de un científico que conoció en uno de esos campos de concentración. Este científico había publicado casi la mitad de su obra cuando fue llevado al campo de concentración. Y estando allí, él perdió la esperanza de aún obtener algo bueno de la vida y comenzó a decir que se iba a suicidar. Entonces este hombre fue y habló con él y le recordó que aún faltaba por concluir la obra científica que había dejado a la mitad y que nadie aparte de él lo iba a poder hacer. De esa manera, en aquel hombre surgió una esperanza para vivir y evitó que llegara al suicidio. Dice Viktor Frankl que quien tiene aún este pensamiento de que la vida espera algo de ti, puede soportar casi cualquier cosa, por más terrible que sea. Ahora, yo quiero decirle que he tomado para el día de hoy, para nuestra reflexión de hoy, el caso de Job. Porque pienso, mis hermanos, que este es un caso tan especial que va incluso más allá de lo que acabo de contarles. Escuche lo siguiente. A Job, mis hermanos, le fueron quitadas todas sus posesiones materiales. Job era un hombre muy rico. Tenía todo lo que materialmente podía alguien desear en su tiempo. Pero en un día, Job, que era rico en ganado y en diversos géneros de ganado, lo perdió todo. Lo perdió todo. Sus trabajadores, los que cuidaban a los animales, los que veían sus cosechas, todos murieron en un día. Algunos que lograron escapar, con el tiempo vieron a Job con desprecio. Dice Job, me miraban como si fuera yo un extraño. Y ese mismo día, los propios hijos de Job, que eran varios, también murieron. Yo no sé si haya alguien que pueda soportar todas estas pérdidas en un solo día. Yo leí el caso de un hombre, un caso psiquiátrico, de un hombre que era un próspero comerciante y un día lo perdió todo, se fue a la ruina y entró en una crisis que hizo que perdiera la memoria, y cuando despertó no se acordaba quién era, no sabía usar una cuchara, no sabía cómo vestirse, perdió todo conocimiento de él mismo porque el impacto fue tal que no lo soportó. Así que sus propios hijos, los hijos de Job, murieron también en un día. Su esposa le abandonó en el peor momento, renegando de Dios.
Y luego, por si todo esto fuera poco, también le fue quitada su salud física. Y entonces una enfermedad sobremanera dolorosa cayó sobre el cuerpo de Job. Todo su sufrimiento interior, toda su pérdida material y encima una enfermedad terriblemente dolorosa hizo que los días de Job, mis hermanos, se volvieran insoportables. Que cada día fuera una esperanza de que terminara por fin todo eso con su muerte. El mismo Job lo describe allá en el capítulo 7 de este libro. Dice él: a mí también me ha tocado vivir meses en vano, largas y pesadas noches de miseria. Tumbado en la cama, pienso, ¿cuándo llegará la mañana? Pero la noche se alarga y doy vueltas hasta el amanecer. Mi cuerpo está cubierto de gusanos y de costras. Se abre la piel y su pura pus. Esa es una breve descripción del mismo Job, de su situación. Pero si usted pensaba que eso era todo, bueno, no es así. Había algo más, y yo creo que puede ser incluso más terrible. Job, mis hermanos, no entendía por qué le estaba pasando esto. Mire, él era un fiel creyente en Dios, un hombre recto en los caminos de su Señor, prácticamente intachable delante de Dios. Y en ese momento en que vivió Job, él probablemente fue contemporáneo de Abraham o anterior al tiempo de Abraham. Y en ese momento lo que se sabía de Dios, y Job lo sabía, era que Dios bendecía al justo. Y en cambio era el impío quien recibía juicio de parte de Dios. Pero ahora, mis hermanos, parecía que el juicio de Dios se había derramado sobre Job. Y eso no concordaba con su teología. Su sistema de creencias fue trastocado, fue puesto de cabeza. Y Job, mis hermanos, entonces intentó buscar a Dios. Intentó encontrar alguna respuesta de Dios, porque él, siendo justo, había venido toda esa desgracia sobre él. Pero entonces vino, mis hermanos, algo peor todavía. Dios no respondió a Job. Parecía que Dios se había escondido de él. Y Job experimentó no solamente la incertidumbre, no solamente que su creencia y su teología fuera puesta de cabeza, sino parecía que Dios le había abandonado. Capítulo 23 de Job, las palabras de Job, dice: entonces Job volvió a hablar. Hoy mi queja todavía es amarga, y me esfuerzo por no gemir. Si tan solo supiera dónde encontrar a Dios, iría a su tribunal, expondría mi caso y presentaría mis argumentos. Voy hacia el oriente, pero Él no está allí. Voy hacia el occidente, pero no puedo encontrarlo. No lo veo en el norte porque está escondido. Miro al sur, pero Él está oculto. La condición de Job, mis hermanos, llegó a ser tan grave que la historia nos dice que cuando sus amigos, unos amigos lejanos, se enteraron de lo que le había acontecido, vinieron a verle. Y aún estando ellos a lo lejos y divisaron a lo lejos a Job, no pudieron contener las lágrimas al ver a aquel hombre en esas condiciones. El que antes había sido un hombre próspero, bendecido por Dios, ahora en circunstancias prácticamente increíbles a los ojos de ellos. El texto bíblico dice: y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad sujita y Sofar naamatita,
Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarlo. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. ¿Qué otra cosa se le puede añadir a Job de tantas desgracias, de tanto dolor? Bueno, déjeme decirle que aún estos amigos que habían venido para consolarle resultaron una carga más y un sufrimiento más para el alma de este varón. Pues la conclusión a la que sus propios amigos llegaron y se lo dijeron en su cara es que Job era un pecador y era un hipócrita, y por ello Dios le estaba castigando de aquella manera, y de esa manera añadieron más carga al sufrimiento de Job. Mis hermanos, Job perdió toda esperanza en que podía recibir algo bueno de la vida. Y también perdió la esperanza de que la vida esperase algo bueno de él. Lo perdió todo. Su tormento era avasallador, y ni siquiera sabía por qué estaba sufriendo todo eso. Si tan solo él hubiera sabido de aquella conversación entre Dios y el diablo que se nos cuenta al inicio del libro, entonces tal vez Job hubiera tenido una explicación y algo a lo que se pudiera aferrar, pero Job lo desconocía. Y si hemos de ser justos con Job, aún debemos añadir algo más. Job no sabía lo que usted y yo sabemos ahora por la revelación bíblica. Cosas como la vida eterna, como la resurrección de entre los muertos, todo ese conocimiento que nos da consuelo a nosotros los cristianos de hoy en día, Job no lo tenía todavía. No se habían escrito esas palabras, no existía esa revelación. De hecho, el mismo Job dice allá en el capítulo 14, verso 14, ¿pueden los muertos volver a vivir? De ser así, esto me daría esperanza durante todos mis años de lucha, y con anhelo esperaría la liberación de la muerte. Me llamarías y yo te respondería, y tú me añorarías a mí la obra de tus manos. Lo único que Job sabía era que le esperaba la muerte en medio de un sufrimiento sin razón. Odio mi vida, dijo Job, capítulo 7. Odio mi vida y no quiero seguir viviendo. Oh, déjame en paz durante los pocos días que me quedan. Si he pecado, ¿qué te he hecho, oh vigilante de toda la humanidad? ¿Por qué me haces tu blanco? ¿Acaso te soy una carga? ¿Por qué mejor no perdonas mi pecado y me quitas la culpa? Pues pronto me acostaré en el polvo y allí moriré. Cuando me busques, me habré ido. Más adelante, Job dice, mis días se acaban. Mis esperanzas han desaparecido. Los deseos de mi corazón están destruidos. ¿Dónde está entonces mi esperanza? ¿Podrá alguien encontrarla? No. Mi esperanza descenderá conmigo a la tumba. Descansaremos juntos en el polvo. Mis hermanos, este es solamente un breve repaso del sufrimiento que experimentó Job. Un hombre al que la muerte se le hizo real. Él estaba seguro que iba a morir. Fue confrontado con esa posibilidad de una manera única. Y ese proceso para llegar a la muerte fue el peor de todos.
sin razón, sin explicación, con ese sentimiento de haber sido abandonado por Dios, de que su teología hubiera sido trastocada. Pero en medio de todo eso, mis hermanos, en medio de todo eso, hay muchas verdades sobremanera valiosas en la historia de Job. No vamos, por supuesto, a agotar esas verdades, sería imposible. Pero sí, mis hermanos, vamos a considerar algunas de ellas enfocados en el tema que estamos tratando hoy. Miren, número uno, mis hermanos. Lo primero que quiero que aprendamos es que en efecto Job estaba siendo probado. Lo que este hombre de Dios vivió en esa grande aflicción no terminó con su muerte. Fue un asunto temporal, fue una prueba de la que Job pudo salir vencedor y pudo glorificar a Dios. Mire, el hecho de que era una prueba lo encontramos allá en el capítulo 1 y se lo quiero compartir. Es muy interesante, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Esto, mis hermanos, y todo lo que sucedió después a Job, no fue algo fortuito. Todo ese dolor que vino sobre Job no fue consecuencia de su pecado. Esto, mis hermanos, más bien era ni más ni menos que una prueba. Job estaba siendo probado y para ello Dios lo entregó a Satanás. Ahora, yo sé que decirlo así nos puede llenar de temor. Pero también creo, mis hermanos, que Dios puede hacer esto con algunas personas por diferentes motivos. Puede ser por causa de un pecado. Este asunto de entregar a alguien a Satanás sucede en la actualidad, puede pasar. Y puede ser, por ejemplo, por causa de un pecado. Como en el caso que tenemos allá en el Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo, a manera de corrección, entrega a Satanás a un hombre que había estado viviendo en adulterio sin que la iglesia hiciera nada al respecto. El apóstol Pablo dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haber lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué quería decir eso? Que aquel hombre era entregado en manos de Satanás para que su cuerpo fuera atormentado, fuera destruido, a manera de corrección. Tal vez aquel hombre recapacitaría y se arrepentiría de su pecado. Hay otros casos en que alguien es entregado a Satanás.
Y por extraordinario que le llegue a parecer o a sonar lo que voy a decir, el mismo apóstol Pablo, en cierta medida, también fue entregado por Dios a Satanás, a un espíritu maligno que le causaba dolor de algún tipo. Pero para esto, mis hermanos, había un propósito. El propósito era que el apóstol se mantuviera humilde y no se llegara a envanecer a causa de las revelaciones extraordinarias que había recibido de parte de Dios. Segunda de Corintios 12 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Ahora debo decirle que la palabra mensajero en el texto griego es la palabra ángelos, que también es traducida como ángel. Así que podríamos decir un mensajero de Satanás un ángel de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. También el apóstol Pablo experimentó esto, pero había una razón para ello. En el caso de Job, mis hermanos, volviendo a Job, en el caso de Job, el propósito era ponerlo a prueba, era probarlo. Y eso, mis hermanos, es muy interesante, porque como ya lo he dicho, hemos visto que eso sucede en la vida de algunos cristianos hoy en día. Lo hemos visto en nuestra propia iglesia. Hermanos que no están viviendo en pecado, que más bien están comprometidos con su Señor, con la obra de Dios en este mundo, y sin embargo reciben dolor, reciben aflicción, incluso una posibilidad muy grande de morir. ¿Por qué? Bueno, es muy probable que se trate de una prueba. Incluso, mis hermanos, es muy probable que el mismo diablo esté siendo usado por Dios para provocar todo esto. Porque usted debe saber lo siguiente: que Dios no nos envía dolor y aflicción de sí mismo, sino que Dios utiliza agentes, muchas veces agentes malvados, para traer ese dolor a nuestra vida y probarnos. Algunos de esos agentes malos, malignos, puede ser la gente de este mundo, que nos causa dolor, que nos puede incluso llevar al riesgo de morir. Puede ser usado el mismo Satanás, como en el caso de Job, o incluso la creación caída en pecado también es utilizada por Dios para ello. Por ejemplo, los terremotos, que estamos en el mes de los terremotos, ¿verdad? O puede ser un virus que es parte de la creación de Dios, pero que está caída en pecado. También puede ser empleada por Dios para traer dolor y aflicción a nuestra vida y probarnos. Sin embargo, mis hermanos, debemos saber que existe la posibilidad de la prueba, pero la prueba, mis hermanos, siempre nos llevará a crecimiento espiritual y, por supuesto, nos dará la oportunidad de glorificar a Dios. No lo pierda de vista. Si en algún momento usted se ve confrontado con la posibilidad de morir o la posibilidad de que algún familiar suyo muy cercano y muy querido muera o vaya a morir, debe saber que puede tratarse de una prueba. Y que la intención de Dios es que usted crezca, que se fortalezca o que corrija cosas. Número 2, mis hermanos, ¿qué más aprendemos del caso de Job? Número 2, aprendemos de Job, mis hermanos, que este varón nunca renegó de Dios. La prueba que le sobrevino, como ya hemos visto, fue terrible. Porque al parecer el diablo estaba firmemente empeñado en hacerlo padecer hasta que Job renegara de su Dios. Pero ¿sabe qué? El diablo no lo logró. En varias ocasiones, mis hermanos, Job maldijo el día de su nacimiento. En otras ocasiones Job se dolió y lloró de aquel terrible sufrimiento de su carne. Aún pidió que se le concediera morir y pudiera descansar al fin de todo ese sufrimiento. Incluso, mis hermanos, Job llegó a decir
a ese grupo de amigos suyos que mejor cerraran la boca y dejaran de hablar tantas tonterías. Pero algo que Job nunca hizo fue renegar de Dios. Sabemos, mis hermanos, que para muchos cristianos pensar en la muerte es algo que les da temor. Estar en la posibilidad de morir ellos o algún familiar, para muchos cristianos no es soportable. Incluso hay algunos que cuestionan a Dios, que lo culpan cuando ese momento llega. Y yo sé de algunos que conocieron el Evangelio, pero cuando tuvieron que enfrentar la muerte de algún familiar, terminaron por renegar de Dios y se alejaron de Él. Yo los escuché. Alguna vez alguien me dijo, y cuando murió mi familiar, yo maldije a Dios y no quise saber nunca más acerca de Dios. Mire, cuando el apóstol Pablo, que hemos mencionado, fue afligido por aquel ángel de Satanás, por aquel mensajero de Satanás, y vino a Dios y rogó que quitara de él ese sufrimiento, y la respuesta de Dios fue no. Pablo tampoco renegó de Dios. En cambio, Pablo hizo todo lo contrario. Él glorificó a Dios a pesar de su dolencia. Y Pablo se dispuso a realizar todo lo que Dios le había mandado que hiciera, aún con esa carga. Y todo el trabajo que Pablo hizo con todo el dolor que le provocaba aquel espíritu maligno, el apóstol reconoció que lo podía llevar adelante por el poder de Dios. Pablo reconoció de manera humilde que él era frágil, que era débil, pero el poder y la gracia de Dios hicieron que aquella debilidad de Pablo fuera una fuerza incontenible para llevar el Evangelio a todo el mundo conocido de ese tiempo. Dice Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo no renegó de Dios, glorificó a Dios. Y en medio de todo su dolor, la gracia de Dios hizo posible que Pablo fuera aquel apóstol que evangelizó al mundo. Número 3, mis hermanos, número 3. Cuando la prueba no tiene sentido para nosotros, se puede volver muy difícil de sobrellevar. Tal vez a usted ya le ha tocado experimentar algo así. Como hemos, mis hermanos, dicho ya, para Job, todo esto que le sobrevino no tenía sentido. Más bien, muchas de las cosas que él sabía de Dios no concordaban con su realidad en esos momentos. Y yo creo que esto es algo de lo más difícil que se puede enfrentar. Porque para un creyente que ha perdido todo, siempre le queda todavía su conocimiento de Dios, que le da sentido a todo lo que él no puede explicar. Pero en el caso de Job, mis hermanos, parte de la revelación que hasta entonces él tenía de Dios no estaba siendo coherente con los hechos de su vida en ese momento. Este hombre, Job, sabía que él estaba en una buena relación con Dios. Por supuesto, Job estaba consciente de que había obrado rectamente delante del Señor. Y él había visto cómo Dios le había bendecido por eso. Y Dios lo había bendecido no de cualquier manera, sino ricamente. De manera que Job había sido hecho un hombre muy rico, muy reconocido delante de toda la demás gente de su tiempo.
Job sabía que esto provenía de Dios, porque él estaba en buena relación con Dios. Pero cuando de pronto, en un solo día, todo le fue quitado, cuando de una condición de bendición y abundancia pasó a la peor miseria, ¿qué explicación había? Parte de su creencia, mis hermanos, fue conmovida, sin duda. El diablo sabía perfectamente hacia dónde apuntar sus dardos para derribar a Job. Pero ¿sabe algo sorprendente? Job no cayó. Lo que Job nos enseña, mis hermanos, es que nunca vamos a poder conocer a Dios en su totalidad y tampoco vamos a conocer todos sus propósitos. Es verdad, mis hermanos, que el día de hoy la revelación que tenemos en comparación con la que tenía Job es mucho, mucho mayor. Pero aún así no conocemos todo de Dios y de los propósitos de Dios. Y Job, mis hermanos, en su tiempo tuvo que admitir eso. Que Dios es tan grande y es imposible por eso mismo saber todo de Él. ¿Y por qué es que Dios obra de determinadas maneras? De forma poética, porque este es un libro poético, mis hermanos, Job reflexiona acerca de esto. Y termina reconociendo que lo que sabemos de Dios es nada. Dice el capítulo 26, las palabras de Job: el Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono, y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Job dice, podemos ver la creación de Dios y maravillarnos. Y eso es solamente el borde del manto de Dios. No sabemos nada de él. Pero el trueno de su poder, dice Job, ¿quién lo puede comprender? Mis hermanos, cuando llega la prueba a nosotros y nuestra propia vida o la de nuestros seres queridos es puesta en grave riesgo, lo normal es que siempre buscamos saber por qué y preguntamos por qué. Y yo quiero decirle que eso no es malo. Es más, yo creo que debemos hacer un análisis de nuestra vida, de nuestros pecados, de las cosas que deberíamos mejorar para ser como Cristo. Pero aún, mis hermanos, aún en todo ese pensar, siempre debemos estar conscientes que no llegaremos a saber todo de Dios. Que Él es soberano para hacer cuanto Él quiera y que no tiene la obligación de revelarnos las cosas si a Él no le place hacerlo. Mis hermanos, a pesar de todo lo que podamos ignorar, de las preguntas que quedan sin respuesta, de la incertidumbre que nos puede provocar no saber por qué estamos pasando por momentos difíciles, por qué está en riesgo nuestra vida, o por qué algún familiar nuestro está muriendo. Hay algo, mis hermanos, que en medio de toda esa incertidumbre que pudiera llegar a haber, debe mantenerse firme. Y estamos llegando a la parte culminante del libro de Job. Y yo quiero que no pierda esto de vista. Hay algo, mis hermanos, que a pesar de toda la duda, de todas las preguntas sin respuesta que pudieran haber, debe mantenerse inalterable. Porque ese algo, mis hermanos, es lo único que nos va a mantener firmes hasta el fin. Es lo que mantuvo a Job de pie y lo hizo prevalecer contra los ataques del diablo y salir triunfante de la prueba.
cuando Job ya no esperaba nada de la vida, ni la vida esperaba nada de Job. Aún había algo que hizo que Job prevaleciera. ¿Qué era eso? Mis hermanos, me refiero a su fe en Dios. Una fe que debe llegar hasta el grado del abandono en los brazos de Dios. Una fe, mis hermanos, que debe desarrollarse durante la prueba, hasta el grado de abandonarnos en las manos de Dios a lo que Él quiere hacer con nosotros. Mire, muchos estudiosos de este libro de Job han propuesto que el mensaje del libro ha sido hablar de la paciencia de Job. Y para llegar a esa conclusión ellos se basan en aquel pasaje de Santiago, donde Santiago dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y entonces dicen, de lo que habla el libro de Job es de la paciencia. Sin embargo, yo creo que estos estudiosos pasan por alto que el mismo Santiago también declara que es la prueba de la fe lo que produce la paciencia. Yo creo que no es la paciencia, es lo que está detrás de ella. Hay otros que han dicho que el mensaje del libro era descubrir por qué el justo sufre. Pero yo creo, mis hermanos, que esto no agota todo el contenido del libro, que a mi parecer es más profundo todavía. Cuando vamos, mis hermanos, a los últimos capítulos de Job, a los últimos 4 capítulos de este libro, allí, mis hermanos, vamos a encontrar un discurso del mismo Señor Jehová. Y esto es extraordinario, porque todo el libro lo vamos a encontrar un discurso de Job, un discurso de Elifaz, un discurso de algunos de los otros amigos, luego Job vuelve a dar discursos, pero los últimos 4 capítulos es un discurso de parte del mismo Jehová. Y en ese discurso, gran discurso, Dios se dedica a exaltar sus obras. Dios exalta su sabiduría, exalta su poder, también su soberanía sobre todo lo creado. Y muestra a Dios su grandeza a Job. Y la grandeza de Dios es tal ante la pequeñez, la fragilidad y la ignorancia de Job, que Job queda apabullado por la comparación. Y es en ese momento, mis hermanos, cuando Job comprende que Dios le está mostrando que hay infinidad de cosas que él ignora, pero que a pesar de eso, Dios tiene todo bajo control. Él todo lo creó y todo lo que existe lo sustenta con su mano. Y todo es llevado a cumplir el propósito divino. Y cuando Job entiende eso, la fe de Job es impulsada a dar el paso final. Simplemente, mis hermanos, creer que Dios todo lo tiene bajo control. Y Job entonces se abandona humildemente ante el Dios glorioso, que es su Dios. Entonces Job le respondió al Señor y le dijo, capítulo 42, yo sé bien que todo lo puedes, que no hay nada que tú no puedas realizar. Preguntaste, ¿quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Yo fui ese atrevido, que habló sin entender. Grandes son todas tus maravillas, son cosas que no alcanzo a comprender. Por favor, escucha mis palabras. Quiero preguntarte algo, házmelo saber. Yo había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me retracto de lo dicho y me humillo hasta el polvo y la ceniza. Después, mis hermanos, de estas palabras de Job,
donde Job entiende que no puede entender todo, que va a haber preguntas que se van a quedar sin respuesta, pero que todo está en la mano de Dios. Y entonces Job se humilla y se entrega delante de Dios. Después de eso, Dios quitó de Job todo su sufrimiento. La prueba había terminado. Porque usted sabe que la prueba, mi hermano, dura hasta que tu fe dio el paso que sigue, hasta que corregiste lo que tenías que corregir, hasta que te hiciste más semejante a tu Señor, porque ese era el propósito de la prueba. Cuando eso se cumple, la prueba termina. Mis hermanos, yo creo que ustedes nunca deben olvidar que a pesar de las circunstancias que enfrentemos, que sin importar lo difícil de la prueba, que incluso si su vida está en grave peligro, Dios todavía está en control de todo, que Él lo sabe todo y que Él lo puede todo. Eso, mis hermanos, es fe. Mis hermanos, la fe no es algo que produce tu cerebro por medio de algún proceso. La fe tampoco es una determinación que tomamos de nosotros mismos. Menos todavía la fe va a ser un sentimiento, una emoción. Porque la fe, mis hermanos, no proviene de nosotros, sino de Dios. La fe, según nos lo recuerda Pablo allá en Efesios, es un don de Dios. Por eso, mi hermano, no importa el tamaño de tu fe, sino lo que importa es que tu fe sea verdadera porque proviene de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo que podía ser que tu fe fuera como del tamaño de la menor de las semillas, la de mostaza. Y sin embargo, siendo tan pequeña, aún podía mover montañas. Porque es una fe que proviene de Dios. Y eso, mis hermanos, da sentido a todo el libro de Job. Dios retó y usó al diablo para probar la fe de Job. Probar que su fe era genuina. Y la fe de Job, que fue probada, jamás pudo ser quebrada, porque provenía de Dios. Aun cuando Job no supiera el porqué de sufrimiento, y aun cuando buscara sin encontrar respuestas, esa fe permaneció confiando en que si él no lo sabía, Dios sí lo sabía. Y eso fue suficiente para Job. Hasta que recibió nueva luz de parte de Dios. Y entonces su fe creció y se fortaleció y se hizo totalmente dependiente de Dios en humildad. Renunció a saberlo todo, renunció a cuestionar a Dios y se abandonó humildemente en sus manos. Temer por nuestra vida, mis hermanos, yo creo que no lo vamos a hacer. Atravesar por ese proceso de morir que puede ser doloroso. Bueno, cuando ese momento llegue, sabemos quién tiene todas las cosas en sus manos y nuestra fe depende solamente de Él. Sin duda, mis hermanos, que vamos a salir victoriosos de la prueba, ya sea para continuar en esta vida o para continuar en la vida eterna. Por una simple razón: ya somos más que vencedores. Dice el apóstol Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y pudiéramos decir, mis hermanos, que por ese amor el Señor también nos concedió esa preciosa fe que nos salva para su gloria y que nos preserva en medio de la prueba más difícil. Yo ruego a Dios, mis hermanos, que este mensaje de la palabra llegue a su corazón, que se convierta en una verdad para usted. Hemos estado viviendo tiempos tal vez difíciles de prueba. Algunos han estado en el hospital en gravedad. Algunos perdido a algunos familiares también. ¿Qué pasará los siguientes meses? No lo sabemos, los siguientes años no lo sé. Pero sí sabemos, mis hermanos, que todo está todavía en la mano de Dios. Y lo creemos.
Y yo creo que nos podemos abandonar confiando en Dios, sabiendo que si nosotros no podemos o no sabemos, Él sí puede y Él sí sabe. Que Dios les bendiga, mis hermanos.